Bien, me gustaría compartir con ustedes acerca del módulo de reclutamiento y selección de personal. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso por medio del cual la empresa comunica, notifica e informa que hay una plaza vacante en el mercado de recursos humanos, en el mercado laboral, con el objetivo de atraer talentos a la empresa. ¿Cuándo inicia el reclutamiento y cuándo termina este reclutamiento? El reclutamiento inicia cuando hay una vacante en la empresa, ya sea porque el trabajador renunció, porque al trabajador lo despidieron, porque la empresa está creciendo, porque al trabajador lo ascendieron, porque el trabajador se jubiló o en el caso lamentable que el trabajador falleció. Luego, el gerente hace una requisición o una solicitud al director o directora de recursos humanos sobre una plaza específica y le adjunta el descriptor de puestos. ¿Cuándo termina el reclutamiento? El reclutamiento termina cuando se reciben los CVs, se reciben los currículos vitae, aplico la pirámide de reclutamiento que sirve para revisar, tamizar y seleccionar los currículos que cumplen con lo que se ha pedido en el anuncio, es decir, frente al descriptor de puestos o frente a lo que se ha publicado en el anuncio. ¿Qué es el reclutamiento interno? ¿Cuáles son sus métodos y cuáles son sus técnicas? El reclutamiento interno es el proceso por medio del cual la empresa busca talentos dentro de la misma organización, ya sea para ascenderlos o promoverlos. Existen dos métodos. El primer método es el método tradicional. Algunas técnicas del método tradicional son los anuncios en el mural de la empresa. Podemos decir una recomendación de una persona por parte del gerente, los rumores de pasillo, es decir, de boca a oído, o cuando la empresa busca en la base de datos, es decir, busca currículos en la base de datos que ya ellos tienen. Ahora, cuando estamos hablando sobre el método moderno, estamos hablando que existen dos técnicas. Es decir, este comunica a través de la intranet y a través de los correos electrónicos. ¿Qué es el reclutamiento externo? ¿Cuáles son sus métodos y cuáles son sus técnicas? El reclutamiento externo es el proceso por medio del cual la empresa busca talentos en el mercado laboral externo. De igual manera existen dos métodos. El primero sería el método tradicional. Cuando hablamos del método tradicional en esta parte, podemos mencionar los anuncios en los periódicos de mayor circulación, los anuncios en las gremiales. Acá en nuestro país podemos mencionar, por ejemplo, la ASI, la ANEP, la Cámara de Comercio. Posteriormente estamos hablando sobre los anuncios en las universidades, en las iglesias y luego cuando la empresa busca también en la base de datos que ellos ya tienen. Cuando hablamos acerca del método moderno existen técnicas como lo son el sitio web de la empresa, las redes sociales, por ejemplo LinkedIn, que es una red social o una plataforma donde muchos profesionales pueden comunicarse e intercambiar conocimientos. Luego tenemos también otras redes sociales como lo son Facebook, como lo son Instagram, WhatsApp y así también las casas reclutadoras. ¿Cuál es el método o cuál es la técnica para poder realizar un anuncio de reclutamiento? Esta técnica se llama AIDA. La A significa atención, es decir, que un anuncio debe de llamar la atención, ya sea por su claridad y tamaño. Interés, debe de despertar el interés. Esto debe de despertar el interés ya sea por lo que se habla o sobre las actividades desafiantes que se mencionan sobre dicha puesto o dicha actividad que se va a realizar. Debe de crear un deseo, aumentando el interés del puesto a través de los aspectos
como lo son el desarrollo de la carrera y así también la participación en los resultados. Posteriormente, acción, es decir, que debe de pasar del movimiento a la acción, mandar el currículum. ¿Qué es la selección? La selección es el proceso por medio del cual selecciona el mejor candidato. ¿Cuáles son los pasos 1, 2, 3 y 4 de la selección de personal? El paso número 1 es llenar el formulario de forma presencial, online y pasar a la entrevista preliminar. Posteriormente es pasar pruebas psicológicas, pruebas de inteligencia cognitiva, social, de aprendizaje. Luego se pasa a la entrevista a profundidad con el gerente de línea. Luego se pasan las pruebas, por ejemplo, pruebas médicas, el polígrafo. Y posteriormente se pasa a la propuesta económica o toma de decisión. ¿Quién toma la decisión de elección? En este caso la toma el gerente de línea. ¿Qué preguntas no se deben de hacer en una entrevista o en un proceso de selección? No se deben de hacer preguntas como lo son preguntas de deportes, de política, preguntas de género o incluso preguntas de religión. Luego, ¿cuáles son los 3 pasos de la orientación de persona? Podemos mencionar el primero, que es el de inducción, el segundo que es de socialización y el tercero que es el de incorporación a la cultura.